El aire alrededor del Gólgota era denso, cargado de dolor, burlas y un eco de injusticia que resonaba en cada rincón. 3 cruces se levantaban en ese lugar conocido como la Calavera. En el centro, Jesús, el hombre que había sanado a los enfermos, colgaba ensangrentado. A su lado, 2 hombres, 2 ladrones, cuyas vidas parecían resumirse en sus delitos y en el castigo que ahora enfrentaban. Uno de ellos, lleno de amargura y rabia, lanzó su voz sobre la multitud: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Su grito resonó como un eco cruel, alimentado por la desesperación. Pero el otro ladrón, a pesar de su agonía, lo reprendió con un tono inesperado: «¿Ni siquiera temes a Dios, estando en la misma condena? Nosotros merecemos este castigo, pero este hombre no ha hecho nada malo». En ese momento, su voz, débil pero cargada de fe, se dirigió a Jesús con una súplica que cambiaría su destino para siempre: «Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». El silencio se hizo alrededor de la cruz de Jesús. Las burlas cesaron por un instante. Los ojos del Salvador se posaron en aquel hombre. No había en él reproche ni juicio, solo una mirada de amor infinito, como si todo el propósito de su sacrificio estuviera concentrado en ese momento. Sus labios, partidos por el dolor, pronunciaron unas palabras eternas: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Estas palabras no solo fueron una promesa, fueron una declaración de esperanza, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la gracia de Dios puede transformar un corazón arrepentido. El ladrón, un hombre que no tenía nada que ofrecer, ni obras que mostrar, recibió la promesa de estar con Jesús en un lugar de consuelo y restauración. Pero, ¿qué quiso decir Jesús con paraíso? ¿Era un lugar inmediato o un estado de paz futura? Las palabras de Cristo no solo consolaron a aquel hombre, dejaron una pregunta que resuena en las mentes de los creyentes: ¿qué es el paraíso prometido? La respuesta comienza en las profundidades de la tradición judía, en un lugar conocido como el seno de Abraham. Para entender la promesa que Jesús le hizo al ladrón en la cruz, es necesario viajar en el tiempo y sumergirse en las creencias y tradiciones de Israel. En el corazón de la fe judía había un concepto profundamente arraigado: el seno de Abraham, un lugar de descanso reservado para los justos después de la muerte. El seno de Abraham aparece de manera prominente en las enseñanzas de Jesús, particularmente en la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 19 al 31. En esta historia, Lázaro, un mendigo que sufrió en vida, muere y es llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de consuelo. Mientras tanto, el rico, que había vivido en lujo sin compasión por los demás, se encuentra en el Hades, en tormento. Desde allí, observa a Lázaro en el seno de Abraham, separado por un abismo insalvable. Para los judíos, el seno de Abraham simbolizaba el descanso eterno de los fieles. Abraham, el padre de la nación, representaba la fe y la amistad con Dios. Estar en su seno era una forma de describir una comunión cercana con Dios y un lugar de consuelo antes de la resurrección final. Este concepto ofrecía esperanza en un mundo lleno de sufrimiento e injusticia. Sin embargo, el seno de Abraham no era el destino final. Para los creyentes judíos, este era un estado intermedio, una espera pacífica hasta que el Mesías inaugurara el reino definitivo de Dios. Aquí es donde la promesa de Jesús cobra un significado más profundo. Al decirle al ladrón: «Hoy estarás conmigo en el paraíso», Jesús no solo le aseguraba consuelo, sino que también indicaba que algo trascendental estaba por suceder. Él no solo era el Mesías esperado, sino que estaba transformando el destino eterno de la humanidad. Pero surge una pregunta: ¿era el paraíso que Jesús prometió el mismo seno de Abraham o algo completamente nuevo? Este misterio nos lleva a explorar el significado exacto de la palabra paraíso y cómo esta promesa conecta los anhelos del pasado con la esperanza de una redención completa. Así comenzamos a adentrarnos en el corazón de esta promesa celestial.
Cuando Jesús pronunció las palabras, «Hoy estarás conmigo en el paraíso», el ladrón arrepentido seguramente no entendía la magnitud de aquella promesa. Pero en su corazón había algo más fuerte que el conocimiento. Había fe. A través de su confesión, había reconocido a Jesús como Rey y Salvador, y esas palabras finales de Jesús lo aseguraron de un destino que no podía haber imaginado. Sin embargo, para quienes leemos estas palabras siglos después, surge una pregunta clave: ¿qué quiso decir Jesús con paraíso? En las Escrituras, la palabra paraíso aparece pocas veces, pero su significado está cargado de simbolismo y esperanza. En el original griego, paradeiso significa jardín o parque. Este término está profundamente vinculado con el jardín del Edén. El paraíso es una evocación de ese estado inicial de comunión plena con Dios, un lugar donde no existe el pecado, la muerte ni el dolor. ¿Pero era este paraíso el mismo seno de Abraham? Aquí radica una de las mayores discusiones teológicas. Algunos interpretan que el seno de Abraham, como un lugar de descanso temporal para los justos, era el paraíso al que Jesús se refería. Un lugar de consuelo en espera de la redención final. Sin embargo, otros sugieren que Jesús estaba prometiendo algo aún mayor, la entrada inmediata a la presencia de Dios, lo que implicaría que el paraíso no era solo un lugar intermedio, sino el inicio de la recompensa eterna. En Apocalipsis 2:7, el término paraíso aparece de nuevo, cuando Jesús promete a los vencedores acceso al árbol de la vida en el paraíso de Dios. Este árbol, que se encontraba en el jardín del Edén, simboliza la vida eterna. Por lo tanto, el paraíso no es solo un lugar, sino un estado de comunión renovada y perfecta con Dios. Al prometerle al ladrón que estaría con él ese mismo día en el paraíso, Jesús no solo le aseguraba consuelo, sino que también le estaba revelando que la salvación no depende de méritos humanos. Era una promesa de restauración, de un lugar donde todo lo perdido sería encontrado, y todo lo roto sería sanado. Sin embargo, esta promesa también revela algo más profundo: el poder transformador del sacrificio de Jesús. Para cumplirla, Él debía descender a las profundidades de la tierra, enfrentar el pecado y la muerte, y abrir las puertas de la salvación. Así, nos acercamos al siguiente capítulo de esta historia, la obra redentora de Cristo y su descenso a las profundidades. El momento más oscuro de la historia de la humanidad llegó con un estremecedor grito: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Con estas palabras, Jesús entregó su vida, y la tierra misma pareció llorar su muerte. El cielo se oscureció, el velo del templo se rasgó de arriba abajo y la tierra tembló. Pero mientras en el mundo físico se desataba el caos, algo aún más trascendental estaba ocurriendo en el mundo espiritual. La muerte de Jesús no fue una derrota, sino el inicio de la mayor victoria que jamás se haya conocido. Era el cumplimiento de una misión eterna: redimir a la humanidad. Pero para hacerlo, Él debía descender a las profundidades. Las Escrituras nos dan pistas sobre lo que ocurrió tras la muerte de Jesús. En 1 de Pedro 3, del 18 al 20, leemos que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este pasaje ha sido interpretado como el descenso de Jesús al Hades. En Efesios 4, del 9 al 10, Pablo escribe que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, no como un prisionero de la muerte, sino como un conquistador que llevaba la luz de la redención a los cautivos. En este acto, Jesús no solo confirmó la promesa hecha al ladrón arrepentido, sino que también enfrentó al pecado y a la muerte cara a cara. Descendió al Hades, donde las almas justas esperaban en el seno de Abraham, y proclamó su victoria. Para los justos, aquel anuncio fue como un amanecer después de una larga noche. Para los condenados, fue la prueba de que el juicio divino era ineludible. El descenso de Jesús no fue un final, sino una transición. En aquel lugar, cumplió su promesa, liberó a los justos, confirmando que la esperanza no había sido en vano. Cuando resucitó al tercer día, no lo hizo solo,
sino que llevó consigo a aquellos que habían estado en el seno de Abraham. Este momento marcó el inicio de un cambio cósmico. El seno de Abraham, como un lugar de espera, había cumplido su propósito. Ahora, la promesa del paraíso se expandía a una realidad celestial, donde los redimidos estarían en la presencia de Dios. Pero, ¿cómo se dio esta transición? ¿Qué implicó este movimiento del seno de Abraham hacia el cielo? Es allí donde se despliega la siguiente etapa de esta historia redentora. La resurrección de Jesús fue el amanecer de una nueva era. Cuando la piedra del sepulcro fue removida, no solo se proclamó la victoria sobre la muerte, sino que se marcó el inicio de un cambio profundo en la realidad espiritual. Hasta ese momento, el seno de Abraham había sido el refugio para los justos, un lugar de espera y consuelo en las profundidades de la tierra. Pero con el triunfo de Cristo, la promesa del paraíso se expandió hacia una realidad más gloriosa, la entrada a la misma presencia de Dios. En Mateo 27, del 51 al 53, un detalle sorprendente acompaña la crucifixión y resurrección de Jesús. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Este evento misterioso es un destello del impacto de la obra redentora de Cristo. Aquellos que habían estado en el seno de Abraham ahora eran partícipes de algo nuevo, la transición hacia el cielo, donde ya no habría separación entre Dios y sus redimidos. Efesios 4, del 8 al 10 describe este momento en términos simbólicos y poderosos. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Jesús, al ascender, llevó consigo a los justos que habían estado esperando su obra culminante. Ya no serían residentes de un lugar intermedio, sino que entrarían al cielo, donde estarían en comunión directa con Dios. El seno de Abraham, como concepto, cumplió su propósito. Ahora, la promesa del paraíso se había cumplido plenamente. Los redimidos no solo descansaban, sino que disfrutaban de la gloria celestial junto al Salvador. Este cambio marcó un antes y un después en la esperanza cristiana. Antes de Cristo, los justos vivían con la expectativa del Mesías y el consuelo del seno de Abraham. Después de Cristo, esa esperanza se transformó en una certeza. Quienes mueren en el Señor entran inmediatamente en su presencia. 2 de Corintios 5:8. El paraíso ya no es solo un lugar de espera, es la realidad de estar con Dios. Y sin embargo, este acto de redención no se limitó a los justos que habían muerto antes de Cristo. Su sacrificio y resurrección tienen implicaciones eternas para todos los que, como el ladrón en la cruz, se arrepienten y confían en él. Pero, ¿qué significa esto para la humanidad? La respuesta comienza a revelarse al reflexionar en el ladrón arrepentido como símbolo de todos nosotros, la humanidad pecadora en necesidad de gracia. En el corazón del relato de la cruz, la figura del ladrón arrepentido se alza como un espejo en el que todos podemos vernos reflejados. Su historia no es solo un detalle anecdótico de la crucifixión. Es un mensaje universal, una representación de la humanidad entera en su lucha entre el pecado, la justicia divina y la gracia inmerecida. Él, un hombre condenado por sus delitos, encontró redención en el último instante de su vida, y en su arrepentimiento se encierra la esencia del mensaje de salvación. El ladrón que reconoció a Jesús no era un hombre con un historial de bondad o grandes actos. Había vivido una vida de transgresiones, de errores que lo habían llevado a ser juzgado por la ley romana y condenado a morir en una cruz. Representa al ser humano en su estado más vulnerable, perdido, cargado de culpa y sin nada que ofrecer. Y, sin embargo, en ese estado, se dirigió al Salvador con una súplica simple pero poderosa: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa petición, humilde y sincera, encapsula el anhelo de la humanidad: ser recordados, ser aceptados, ser perdonados. No pidió escapar de la cruz, ni alivio para su sufrimiento. Pidió una esperanza más grande, una vida más allá de la muerte. Y en su respuesta,
Jesús no solo le prometió que estaría con él en el paraíso, sino que nos dejó a todos un testimonio de la magnitud de su gracia. No importa cuán lejos hayamos caído, no importa lo que hayamos hecho, un corazón arrepentido siempre encontrará misericordia en él. El ladrón arrepentido simboliza la condición humana, una vida marcada por el pecado, incapaz de alcanzar por sí misma la perfección de Dios, pero capaz de ser redimida por su gracia. Su historia resuena en cada uno de nosotros porque todos hemos estado, de una forma u otra, en ese mismo lugar. Puede que no colguemos físicamente de una cruz, pero todos hemos enfrentado momentos en los que nuestras decisiones nos han condenado. Momentos en los que hemos sentido que no hay retorno. Pero la historia del ladrón nos recuerda que no es nuestro mérito el que nos salva, sino la obra redentora de Cristo. Él nos busca incluso en nuestro momento más oscuro, incluso en nuestro último aliento. Y así como el ladrón fue llevado al paraíso, también nosotros podemos confiar en la promesa de vida eterna, no porque la merezcamos, sino porque Él ya pagó el precio. Con esta verdad, se abre una puerta para reflexionar en la culminación de la obra de Cristo. Si el ladrón arrepentido puede ser redimido, ¿qué significa eso para el resto de nosotros? ¿Cómo debemos vivir a la luz de esta promesa? Estas preguntas nos llevan al último capítulo de esta historia, la esperanza del paraíso eterno para todos los creyentes. La promesa del paraíso que Jesús le dio al ladrón arrepentido no solo impactó su vida en aquel instante final, sino que resuena a través de los siglos como un mensaje eterno de esperanza para toda la humanidad. En esa escena, no solo vemos la redención de un hombre, sino una declaración universal: la gracia de Dios está al alcance de todos. Pero, ¿cómo tomamos esta verdad y la aplicamos a nuestras vidas hoy? ¿Qué implica esta promesa para nuestra esperanza y nuestra fe diaria? Primero, la promesa de Jesús nos enseña una verdad fundamental: la salvación no depende de nuestras obras, sino de la gracia de Dios. El ladrón no tuvo tiempo para realizar actos de penitencia ni demostrar un cambio prolongado en su vida. Todo lo que hizo fue reconocer su pecado, mirar a Jesús y confiar en su misericordia. Esto nos recuerda que nuestra relación con Dios no se basa en lo que hacemos, sino en quién es Él. La salvación es un regalo inmerecido, y solo se requiere un corazón arrepentido para recibirla. Segundo, esta historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del paraíso y nuestra esperanza futura. En la cruz, Jesús no prometió simplemente un alivio temporal o un descanso momentáneo. Prometió algo mucho mayor, una eternidad con Él en la presencia de Dios. Para los creyentes, esta promesa redefine la forma en que enfrentamos la vida y la muerte. No importa cuán oscuros sean nuestros días ni cuán grande sea nuestro sufrimiento, podemos vivir con la certeza de que el paraíso nos espera. Esta esperanza nos da fuerzas para perseverar, para vivir con propósito y para enfrentar incluso las pruebas más difíciles con confianza en el destino eterno que nos ha sido asegurado. Finalmente, la promesa del paraíso nos llama a compartir este mensaje con otros. Si hemos recibido esta esperanza, tenemos la responsabilidad de proclamarla. El ladrón en la cruz nos recuerda que nunca es demasiado tarde para que alguien se vuelva a Dios. Así como Jesús extendió misericordia en el último instante de vida de aquel hombre, nosotros estamos llamados a extender la misma gracia. La historia del ladrón arrepentido no es solo un relato de redención individual, es un recordatorio de que el paraíso no es un concepto distante, reservado para unos pocos privilegiados. Es una realidad cercana, accesible para todos los que ponen su fe en Cristo. Su promesa sigue viva, invitándonos a confiar, a descansar y a esperar con ansias el día en que, como Él dijo, estaremos con Él en el paraíso. Y mientras aguardamos ese día, vivimos con la seguridad de que su gracia nos sostiene y su amor nos guía, hasta que finalmente lleguemos a casa. Qué hermosa esperanza nos deja este pasaje. No importa cuán lejos hayamos estado, en Jesús siempre hay gracia y perdón. Así como el ladrón en la cruz recibió la promesa del paraíso, nosotros también podemos confiar en su amor y en su salvación.
Si este mensaje te bendijo, no olvides darle like, compartirlo con alguien que lo necesite, suscríbete y activa la campanita para más contenido como este. Déjame en los comentarios qué aprendiste hoy o cómo esta historia ha impactado tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.